Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 1. El discípulo máximo. La habitación de la tortuga negra en el salón del séptimo Instituto Gielon del Dragón Amarillo. Un vasto y tenuemente iluminado espacio lleno de hilera tras hilera de pilares de piedra, era una de las áreas de entrenamiento favoritas de los Ban Yutenra, es decir, las áreas de entrenamiento de Xinglau Fan. El techo se elevaba alto en la distancia, el suelo de tierra compactado firmemente por los pies de sus usuarios. La habitación estaba iluminada solo por las suaves luces instaladas en cada uno de los pilares de piedra, lo que hacía imposible ver cuán profundo era el espacio. En medio de esa sala, dos figuras se estaban enfrentando. La primera era Xinglau Fan, la maestra de la sala del dragón amarillo, el otro, su discípulo máximo, Xiao Weiwu. Po. Xiao Wei se adelantó, lanzando un poderoso golpe, lo suficientemente fuerte como para que, si hubiera hecho contacto, hubiese tirado el cuerpo de su pequeña oponente volando por la habitación. Xinglau, sin embargo, esquivó el golpe sin esfuerzo. Aún así, Xiao Wei no perdió ni un momento antes de girar, golpeando de nuevo con una amplia patada. Xinglau saltó sobre el golpe, pero en ese momento, justo cuando Xiao Wei juntó sus dedos en un gesto kujikiri, incontables púas como agujas surgieron del suelo a su alrededor, rasgando su cuerpo aún suspendido en el aire, o eso parecía. En un abrir y cerrar de ojos, sin embargo, se había desvanecido por completo, como en una brillante pared de calor. Al momento siguiente, las figuras de 5 Xinglau separadas aparecieron de la nada alrededor de Xiao Wei, lanzándose hacia él desde todas las direcciones. Aún así, su expresión no traicionó ningún indicio de emoción mientras se preparaba para el ataque. Su patada, sin embargo, fue tan poderosa que hizo explotar un pequeño cráter a sus pies y dejó el aire temblando a su alrededor. Y no se detuvo allí, saltó al aire una vez más y siguió con una serie de golpes más, que fluyeron desde el primer golpe hasta el siguiente. Xiao Wei resistió a todos ellos, sin ceder un ápice, antes de contrarrestar con una patada que logró lanzar a Xinglau al aire. Pero no. Xinglau, al parecer, había saltado por su propia voluntad aún más alto en reacción al golpe. Murmuró algo mientras se deslizaba hacia abajo, y un aluvión de bolas de fuego ardiendo se materializó a su alrededor, chocando contra él. Xiao Wei los esquivó todos, tan fácilmente, parecía, que sus movimientos deberían haber sido imposibles para una persona de su gran contextura, antes de usar uno de los pilares de piedra como plataforma de lanzamiento para lanzarse al aire mientras se lanzaba contra su oponente. Xinglau se movió para enfrentarse a su ataque de frente. No importa cuántas veces los vea, todavía no puedo creerlo. Está más allá de las palabras. Zhengyun Li y Zenuali, mirando el combate desde el otro lado del pasillo, suspiraron de admiración. Háblame de ello. Cecily Wong asintió con la cabeza. Sus artes marciales son una cosa, pero el poder de esos sellos y hechizos, y sin tener que recurrir al uso de encantos o algo así, son realmente algo. Ambos son realmente algo, ¿cierto? Si Cecily, que dirigía la secta del agua, lo pensaba así, no podía haber duda de las habilidades de los dos luchadores en el Seisenjutsu. ¿Pero no deberíamos hacer que lo cancelen? Tenemos un enfrentamiento hoy más tarde, señaló Feng Zhao a los demás miembros de su equipo. Hoy era, después de todo, el día de las semifinales. Es cierto, aún les quedaba prácticamente la mitad de ese día antes de que se pusiera en marcha, pero eso no le serviría a Xiao Wei para terminar lesionado antes de que siquiera hubiera empezado. ¿Realmente crees que puedes meterte en medio de esos dos? Me gustaría verte intentarlo. Alema se rió en silencio, sus palabras proyectadas en una ventana cercana mientras se apoyaba en uno de los muchos pilares de la habitación con los brazos cruzados. En cuanto a Feng, la actitud de Alema era tan irreverente como siempre, pero como no era técnicamente una de las discípulas de Xinglau, no podía quejarse. ¿Por qué no regresas a tu cuarto y descansas un poco? Fue todo lo que pudo responder mientras intentaba encontrar una excusa diplomática para convencerla de que se fuera. De hecho,
No es exagerado decir que su cuerpo envuelto en vendas estaba completamente lleno de heridas. Ese había sido el resultado del trabajo que había realizado para Singlow justo el día anterior, así que no había tenido tiempo de descansar y recuperarse. Ah, ¿estás preocupada por mí? Supongo que lo haré una vez que hayan terminado, bromeó con una sonrisa. Su valor era nada menos que increíble. Por cierto, Alema, comenzó Cecily. ¿Sí? ¿Qué es esto? Por cierto, Alema, comenzó Cecily. ¿Sí? ¿Qué es esto? Por la manera casual en que se hablaron, quedó claro que las dos se llevaban bien. ¿Cuánto tiempo has sido capaz de ver al maestro y al hermano mayor entrenarse el uno con el otro? Bueno, soy libre de ir y venir cuando quiera, ¿verdad? A los miembros del equipo Ufeng Dragón Amarillo solo recientemente se les había concedido permiso para observar los combates de entrenamiento de Singlow y Xiao Wei. Alema, por otro lado, parecía haber sido capaz de hacerlo desde hace tiempo. Ufeng sintió más que un toque de celos por ese hecho. Es solo que, no parece algo diferente. Continuó Cecily. No se ve como ella misma, ya sabes, cuando está entrenando con el hermano mayor. Ah, eso. Alema frunció el ceño. Ah, nosotros también pensamos. Que algo estaba pasando. Los gemelos se giraron hacia Alema. Siempre parece que se divierte cuando entrena con nosotros, ¿no? Pero no sé, tal vez es diferente cuando está con el hermano mayor. No es que no puede darse el lujo de bajar la guardia, viendo lo fuerte que es. Contestó Ufeng. Cecily se mordió el labio, como si no pudiera aceptar esa respuesta. ¿No puedes hablar en serio, Ufeng? Ya la has visto, siempre sonríe cuando hay un nuevo aspirante que quiere ser discípulo, por muy fuerte que sea. Si la fuerza entra en juego, no es del tipo que se emociona más cuanto más fuerte es su oponente. Bueno, supongo que sí. No había discusión sobre el punto. Singlow probablemente sería la persona viva más feliz si pudiera enfrentarse a alguien más fuerte que ella, la pregunta era más bien que Ufeng dudaba de la existencia de tal persona. Bueno, en ese caso, ¿por qué? Esto es justo lo que ella dijo, en alabanza, supongo. Básicamente, él es mi mayor fracaso. O algo como eso, dijo Alema incómodamente, apartando su mirada mientras se rascaba la cabeza. Su mayor fracaso. Eso no tenía ningún sentido. De todos sus discípulos, Xiao Wei debería haber sido su mayor obra maestra. Por mucho que Ufeng odiara admitirlo, nadie, ni él ni Cecily, ni ninguno de los otros discípulos de Singlow, podrían compararlo. Bueno, puede que haya dicho demasiado. De todos modos, parece que están terminando, así que me voy. Cuando Ufeng miró hacia los dos, su combate pareció haber terminado. El suelo fue arrancado en algunos lugares, y varios de los pilares de piedra se derrumbaron, esparcidos alrededor de la habitación, pero a pesar de todo eso, ni Xiao Wei, ni, por supuesto, Singlow, parecían haber sufrido ningún tipo de lesión. Ufeng dio un suspiro de alivio. Alema, gritó Cecily. Ufeng se giró al oír el sonido de su voz, solo para descubrir que Alema ya había desaparecido. Debe haber huido como si todos hubieran prestado atención a Singlow. Como siempre, había sido completamente incapaz de sentir su salida. Oh. Aquí estás, Singlow lo saludó, Xiao Wei siguiéndola. En ese momento, todos cayeron de rodillas en obediencia. Maestra, hermano mayor, qué maravillosa actuación, contestó Ufeng, como su representante. Singlow le mostró una sonrisa sabia. Tonterías, Ufeng. Estaban todos ocupados hablando hasta el final. Ag. Eso es. Ufeng no tenía ni idea de cómo podía haberse dado cuenta de eso, pero no tenía sentido intentar negarlo. No te preocupes. A decir verdad, había poco que aprender del combate de hoy. Maestra. Ufeng agitó su cabeza con vehemencia. Singlow simplemente suspiró. Es solo una rutina gastada. Miró hacia Xiao Wei, que solo estaba detrás de su maestra sin expresión. Ufeng solo podía preguntarse qué podía estar pensando. Lo más importante es que hoy te enfrentarás a esos niños de Seidokan. Estoy deseando que empiece. No me decepciones. Por supuesto que no, maestra. No perderemos. Nos aseguraremos de darte un combate del que estar orgullosa. Los gemelos, con la cabeza mansamente inclinada, eran tan arrogantes como siempre.
No me interesa si ganas o pierdes. Lo que importa es cómo te comportas. Por supuesto, lo entendemos. Esta vez no nos ha dado ninguna orden descabellada, así que sin ninguna restricción en nuestras estrategias, definitivamente podremos hacer que sea un combate inolvidable, se jactó Cecily. Aunque tal vez no a la medida de Alema, ella, también, no era de las que se avergonzaban de su maestra. Oh, entonces lo esperaré con ansias. Ah, Xiaohui, ven a verme antes de irte. Muy bien, contestó Xiaohui, su cabeza inclinada. Con una mirada pasajera hacia él, Singlou chasqueó sus dedos, desapareciendo como si desde el principio no hubiese sido más que una nube de humo. Siento mucho lo que pasó. Me gustaría pedirles disculpas a todos ustedes una vez más, dijo Claudia, con la cabeza inclinada, mientras los integrantes de su equipo llegaban a su sala de preparación el día de su combate en la semifinal. Los otros 4 miembros del equipo Enfield se miraron unos a otros en esta extraordinaria muestra de arrepentimiento. Hayato había estado esperando que Yule saliera con 2 o 3 quejas menores más, además de las que había presentado la noche anterior, pero a esta vista, todo lo que podía hacer era soltar una tos nerviosa y poner sus manos sobre sus caderas. Bueno, se acabó y ya está. De todos modos, estás a la altura. Creo que sí. Los sanadores del hospital son realmente increíbles. Y tampoco nos hemos enfrentado a ninguna sanción, respondió Claudia con una ligera carcajada. El tratamiento por parte de los curanderos fue ciertamente efectiva, pero los equipos que se apoyaron en ella durante la fiesta normalmente incurren en algún tipo de penalización por hacerlo. En particular, si las lesiones se produjeron durante un combate de la fiesta, los participantes que recibieran dicha curación podrían ser descalificados de una nueva competición. Sin embargo, para que alguien pudiera recibir tal tratamiento, su vida tenía que estar en peligro de todos modos, así que en tales casos, realmente no había otra opción. Dicho esto, no puedo decir que todo sea perfecto. La herida en el pecho de Claudia estaba completamente curada, pero sus otras heridas, sin mencionar su fatiga, aún permanecían. Sería una exageración decir que ella estaba en condiciones óptimas de pelear. Pero aún así, estoy más preocupado por todos ustedes. Ninguna de ustedes se pasó ayer, ¿verdad? Para ser justos, aunque ella no estuviera en su mejor momento, él podía decir lo mismo de sí mismo y de los demás. Hayato se había enfrentado en una amarga contienda contra el padre de Ichiro, Bujinsai, mientras que Jules, Saya y Kirin habían luchado tanto contra Sadobstar como contra los miembros del clan Yabuki que parecían cercanos a la inmortalidad. Ninguno había sufrido lesiones graves, pero la experiencia les había dejado exhaustos. Jules y Hayato estaban en muy mal estado. Jules se había esforzado al máximo con sus habilidades, mientras que Hayato se había visto obligado a romper su sello. No era tan malo como la primera vez que lo había hecho, ya que todavía podía moverse, aunque su cuerpo se sentía más pesado de lo normal, pero no sabía lo bien que podría luchar en el próximo combate. Bueno, tendremos que hacer lo que podamos, dijo. Saya, de pie junto a él, asintió. Correcto. Lo que importa ahora es saber cómo ganar hoy. Claudia, necesitamos una estrategia. Desafortunadamente, Jules interrumpió con una nota de abatimiento en su voz, probablemente vamos a tener problemas para enfrentarnos al equipo dragón amarillo de esta manera. Entiendo. En ese caso. Antes de eso. Kirin, que hasta ese momento había estado esperando en silencio, levantó tímidamente la mano. Sé Claudia, es él. Es el Pandora. A esa pregunta, todos se giraron hacia ella. El ataque de ayer de la emisión nocturna, de hecho, incluso el sueño que tan catastróficamente había buscado hacer realidad, se remonta a ese Orgalux, el Pandora. Los 5 lo sabían. No sería nada sorprendente si ella no quisiera tener nada más que ver con esto, de hecho, esa sería la forma más natural de actuar. Pero Claudia simplemente brillaba con una sonrisa serena mientras desenvainaba de sus soportes a la cintura los activadores de la Orgalux. Sí. No culpo a esta querida. Y si queremos ganar, vamos a necesitar sus habilidades. Si eso es lo que piensas, no intentaré discutir contigo, pero aún así. Jules parecía no estar particularmente convencida. Para ser honesto, Hayato pensaba lo mismo. Por extraordinarias que fueran sus habilidades, el Pandora era simplemente demasiado peligroso. No hay necesidad de preocuparse, dijo Claudia con una risa suave. Dado lo que ha pasado, no te culparé si no me crees, pero al menos por ahora, quiero tratar de entender cómo llevarme mejor con ella. Todavía no creo que haya sido capaz de sacar toda su fuerza. ¿Qué quieres decir? Preguntó Saya. ¿Crees que el Pandora tiene otra habilidad? Claudia agitó la cabeza.
Es solo una sensación, eso es todo. Vamos. Deja de jugar, interrumpió Jules. De todos modos, no hay necesidad de preocuparse por mí. Incluso si algo sucediera, los tengo a todos aquí para ayudarme. Claudia puede haber tratado de hacer pasar eso como una broma, pero Hayato sabía que estaba tratando de ocultar su vergüenza. Ella había cambiado, al parecer. Sin embargo, y lo siento muchísimo, pero solo me quedan unos 60 segundos en mi reserva de precognición. Terminé usando bastante para evadir la emisión nocturna. Así que solo planeo usarla para evitar ataques. Eso va para nuestro próximo combate, también, por supuesto. La Pandora era, por naturaleza, más adecuada para la defensa que para el ataque, ya que si bien permitía a su usuario probar los posibles resultados a través del ensayo y el error, cuanto más complicado era el curso de los acontecimientos, mayor era el número de oportunidades disponibles. ¿Cuál es nuestra estrategia para la semifinal? Jules continuó. Ahora, no hay necesidad de apresurarse, contestó Claudia con calma antes de tomar un trago de la bebida que había traído con ella. Afortunadamente, aún nos queda tiempo, así que, ¿por qué no nos tomamos un respiro primero? Actualmente era alrededor del mediodía. En un principio, el combate se había programado para las primeras horas de la tarde, pero, dado que el otro encuentro de semifinales, que debía comenzar más tarde, se había cancelado, el suyo se había retrasado para compensar. Eso les dio más tiempo para descansar y una amplia oportunidad para decidir cómo proceder. Supongo que podría estar apresurando las cosas demasiado rápido. Jules suspiró. Ah. Sí, tratemos de calmarnos primero, añadió Kirin, dejando que se relaje. Habían pasado tantas cosas en el último día que todos parecían un poco nerviosos. En ese caso, hay algo más que quiero quitar del camino, comenzó Saya, levantando la mano. Claudia se confesó a Hayato, ¿verdad? Quiero saber qué pasó después. BFFFT. Soltó Hayato. ¿Qué? Exclamó Claudia, casi derramando su bebida. Su cara se puso roja, y había levantado ambas manos a sus mejillas para cubrirlas mientras respiraba con dificultad, antes de girarse lentamente hacia Saya con un temblor. ¿Qué estás diciendo? Hayato nunca la había visto actuar así antes, y Jules y Kirin debían estar tan sorprendidas como él, porque ambas la miraban sospechosamente. Bueno, si piensas en lo que pasó, si piensas en por qué pasó, hasta Hayato ya debería haberse dado cuenta. Eso es cierto, murmuró Claudia mientras apartaba la mirada. Había algo indescriptiblemente adorable en la reacción. Saya. La cosa es, comenzó Hayato, tratando de explicarlo, cuando Claudia le tendió una mano para detenerlo. Ah. Respiró profundamente para calmar sus nervios y se puso una mano en el pecho, aunque sus mejillas aún estaban teñidas de rojo. En lo que a mí respecta, mis pensamientos eran bastante desorganizados, y no era capaz de transmitir mis sentimientos de la manera que me hubiera gustado, declaró claramente. Por eso, algún día, le diré a Hayato cómo me siento. Eso es todo. Saya asintió lentamente. Ya veo. Eso es suficiente para mí. En otras palabras, todavía tengo la ventaja. Eso es un alivio. No sé qué decir. Realmente eres impresionante. Claudia le devolvió la mirada con una admiración a regañadientes. Siéntete libre de elogiarme más a menudo. No, no diría que te estaba elogiando, exactamente. Pero bueno, supongo que podemos llamarlo así. Vamos, este no es el momento de preocuparse por ese tipo de cosas. Jules gritó de repente, como si ya no pudiera soportar escuchar a los dos. La expresión nerviosa de Jules era tan entrañable que rivalizaba con la de Claudia desde hace un momento. Lo mismo sucedió con Kirin, de pie a su lado. Así es, tartamudeó. Claudia, ¿qué hay del combate? Ah, sí. En ese caso. Sacó su móvil y aclaró su voz. Comencemos con un simple análisis. Para empezar, los 5 integrantes del equipo Dragón Amarillo son artistas marciales de combate cuerpo a cuerpo altamente capacitados. Sin embargo, debido a esto, no ponen un énfasis significativo en el trabajo en equipo. Parece que dan prioridad a la toma de decisiones individuales sobre la coordinación de grupos. Con eso, abrió 5 ventanas de aire que mostraban los perfiles de sus oponentes. Esto no quiere decir que no haya división de roles entre ellos. Los gemelos Lee, con los que Hayato y Jules lucharon durante el Fénix, sirven efectivamente para apoyar a los otros miembros del equipo. Es seguro decir que sus técnicas ilusionarias de Seisenjutsu son extremadamente efectivas en situaciones de equipo. ¿Quieres decir que están apoyando a los otros, incluso sin coordinación? Kirin se preguntó en voz alta. Claudia asintió. Sus técnicas crean oportunidades que los integrantes de su equipo pueden utilizar a su favor. Dicho esto, no puede llamarse coordinación. Ya veo.
Siendo ese el caso, seré yo quien se encargue de esos dos, declaró Claudia. Hayato se asustó. Por ti misma. Ciertamente, los gemelos podrían no ser tan poderosos como los otros, pero aún así eran formidables oponentes. Hayato lo sabía por experiencia. Además, se destacaron en el control de las condiciones de la arena. Serían aún más peligrosos si pudieran permitirse el lujo de dejar la ofensiva en manos de otra persona. Por supuesto, necesitaré que Jules y Saya me apoyen siempre que sea posible, pero soy la más adecuada para enfrentarme a ambos. ¿Mejor adaptada? ¿Qué significa eso? Es simple, en realidad, respondió Claudia con indiferencia. Mi personalidad es aún peor que la de ellos. Hayato no sabía si asentir con la cabeza o no, pero no podía negar que ninguno de las demás sería capaz de ver a través de sus trucos de la forma en que ella podía. Al menos en ese aspecto, él y Jules habían sido completamente superados durante su encuentro con ellos en el Fénix. Sin embargo, Jules y Saya también se enfrentarán a Raigeki Senka y Tenkamusou, así que ambas tendrán que considerarlas como su máxima prioridad, añadió Claudia mientras ampliaba dos de las ventanas de aire. La primera contenía una foto de Cecily Wong, una joven con rasgos europeos, una rareza en Hielon, mientras que el segundo era Ufeng Zhao, a quien Hayato había conocido durante el Gran Coliseo. Las ventanas de aire pronto cambiaron a grabaciones de un combate. Ya lo habían visto varias veces antes, y por eso, Hayato inmediatamente lo reconoció como el combate del campeonato en el Fénix 4 años antes. En ese momento, Cecily aún no había aprendido Seisenjutsu, así que la pareja había luchado con el tipo de artes marciales típicas de los estudiantes de Hielon. En términos generales, Cecily destacaba en potencia y Ufeng en velocidad. Incluso entonces, Ufeng se había movido increíblemente rápido. Sin duda se han hecho mucho más fuertes desde esta grabación. No nos faltan oponentes, así que, ¿por qué elegir a Saya y a mí?, preguntó Jules. ¿Estamos preparadas para enfrentarnos a ellos o algo así?, añadió Saya. No, me temo que no. Simplemente se reduce al proceso de eliminación. Jules parpadeó sorprendido ante esta admisión, rápidamente frunciendo el ceño. ¿Qué significa eso? Será mejor que no estés jugando. No hay un significado oculto detrás de ello. Necesitamos que mantengas a esos dos abajo a toda costa. Porque ya ves. Claudia se detuvo allí, girándose para enfrentarse a sus dos miembros aún desaparecidos. Necesitamos que Hayato y Kirin se encarguen del último, Agun Seikun. Aunque, no estoy segura de si ustedes dos juntos serán capaces de vencerlo. Ante esto, los cuatro se quedaron sin aliento. Cierto, Xiao Uigu, susurró Jules. No hace falta decir que Xiao Uigu era fuerte. Abrumadoramente fuerte. Hayato y Kirin estaban entre los luchadores de combate cuerpo a cuerpo de más alto rango en todo Asterisk, pero había muchas posibilidades de que incluso ellos, luchando juntos, no fueran suficientes para derrotarlo. Pero Hayato tiene el Cerberesta, señaló Kirin mientras se adelantaba. Correcto, eso debería contar para nuestra ventaja, añadió Hayato. Xiao Uigu y los otros Daoshi son básicamente solo Dantes. No deberían tener sus propios Orgaluxes. Se decía que Striges y Dantes eran inadecuados para usar Orgaluxes. Y dijiste que Hayato desató su tercer sello ayer. En ese caso. No, quiero decir. Hacer eso de nuevo será difícil. Saya hablaba de cuando rechazó al padre de Ishiro, Bujinsai. Hayato ya se lo había explicado todo a todo el mundo, y dudaba de que pudiera volver a hacerlo. Su hermana, Haruka, parecía haberle puesto su sello en etapas. Hayato aún no había cumplido con las condiciones necesarias para liberar al último, aunque tenía la vaga sensación de que se estaba acercando. Siendo así, quería evitar romper el sello por la fuerza, como había hecho la noche anterior. Probablemente solo pudo hacerlo entonces porque estaba tan desesperado por salvar a Claudia. La simple verdad es que él no creía que podría volver a abrir esa puerta en circunstancias normales. La fuerza de Hayato era increíble cuando lo hizo. Pero es un factor incierto. No podemos confiar en eso en nuestra estrategia. No hay forma de evitarlo, murmuró Jules de acuerdo. De todos modos, Agun Seikun será el líder de su equipo, al igual que en los anteriores combates. En otras palabras, no podemos ganar a menos que podamos derrotarlo. Así que todos contamos con ustedes dos. Lo tengo. Ya se nos ocurrirá algo, declaró Hayato. Correcto. Haremos todo lo posible. Kirin asintió de acuerdo. Por supuesto, esto es solo una especie de resumen, así que asegúrate de que todos estén al tanto de lo que los demás están haciendo en todo momento y apóyalos cuando sea necesario. En lo que respecta a patrones de coordinación más específicos. Y con eso, los cinco pasaron todo el resto de su tiempo antes del combate preparando su estrategia.
Delicioso. Realmente no hay nada mejor que beber té. Se encontraban dentro de las habitaciones privadas de Singlow, en una habitación situada en una elegante torre rodeada de un amplio jardín desbordante de flores. De todos sus discípulos, solo a Xiao Hui se le había concedido permiso para entrar en este lugar, aunque dicho esto, nadie más habría podido encontrarlo. Los espacios dentro de la sala del dragón amarillo se expandían y retorcían de formas aparentemente imposibles, siendo esta sección, en sus rincones más profundos e íntimos, la más confusa de todas. Afuera, con el otoño acercándose, el aire se volvía más fresco cada día que pasaba, pero aquí, era una primavera perpetua. Y en medio de ese paisaje suspendido había algo que nunca dejaba de reavivar los recuerdos lejanos de Xiao Hui y hacer que le doliera el corazón. Xiao Hui, ¿me sirves otro?, preguntó Singlow, sentada sobre una silla junto a una ventana, con las piernas como de una niña balanceándose de un lado a otro. Como quieras. Xiao Hui, que hasta ese momento había estado esperando pacientemente detrás de ella, recogió los utensilios de té y empezó a preparar otra taza. Después de pensarlo un poco, decidió preparar una taza de té Maofeng Wangsan. Los gustos de Singlow podían ser impredecibles, había momentos en los que ella le decía directamente lo que quería, y otros en los que se lo dejaba todo a él. Comparativamente hablando, este último tiende a ser más común. Como si ella esperara que él viera a través de ella y leyera sus deseos. Correcto, Singlow solo tendía a poner en palabras las necesidades básicas. Por eso siempre se sentía incapaz de saber qué hacer. ¿Qué podía hacer para satisfacerla? Después de todo, no era más que un discípulo tonto e ignorante, incapaz de responder a esa pregunta siempre apremiante. Todo lo que podía hacer era elegir el té que creía que mejor se adaptaba a sus gustos en cada momento. Siento haberle hecho esperar, maestra. Oh, qué espléndido aroma. Singlow llevó la copa a sus labios, sus ojos entrecerrados de alegría. No había amargura en ese té amarillo verde. Era de sabor suave, con una tenue dulzura que él había sospechado que complacería su estado de ánimo actual. Ahora bien. Xiao Hui, comenzó Singlow, girando los ojos hacia él. Maestra. Estoy deseando que llegue tu combate de semifinales, dijo con ternura. Sin embargo, había algo detrás de sus palabras que hizo que su cerebro se volviese loco. Por supuesto, haría lo mismo que siempre hacía. No importa la situación, él siempre ponía todo lo que tenía para servirla. Pero entendió que había un significado más profundo detrás de sus palabras. Pondré mi alma en ello. Singlow asintió con satisfacción aparente antes de juntar sus dedos en un gesto simbólico. En ese momento, una ráfaga de luz atravesó el centro de la habitación, y como si hubiera estado allí todo el tiempo, un espacio se abrió ante él. Era su cuarto de preparación en el domo Sirius. Los otros miembros del equipo dragón amarillo estaban todos arrodillados dentro. Xiao Hui se giró hacia su maestra, poniendo su puño derecho en la palma de su mano izquierda como un gesto de reverencia, antes de salir a unirse a ellos.